Te voy a decir algo que puede incomodarte. La pobreza no te está persiguiendo, tú la estás tolerando. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas, viendo cómo en un mismo barrio unos progresaban y otros no. No era el país, no era el gobierno, no era la suerte. Era disciplina, era orden, era mentalidad. Vi hombres con menos recursos que tú levantarse a las 5 de la mañana sin que nadie los obligara. Y vi hombres con más oportunidades desperdiciarlas por comodidad. La pregunta no es si puedes salir de la pobreza. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de justificarla? La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mentalidad tolerante. Y cuando digo tolerante, no hablo de paciencia, hablo de permisividad contigo mismo. Hablo de esa voz interna que dice, no es tan grave, mañana empiezo, por ahora sí está bien. Esa voz es peligrosa porque no grita, susurra. Y lo que susurra termina construyendo tu realidad. Crecí viendo dos formas de enfrentar la vida. En una cultura aprendí que la disciplina era una obligación diaria, no una opción emocional. En la otra vi talento, creatividad y potencial, pero también una enorme tolerancia al desorden. Personas brillantes que llegaban tarde, que improvisaban todo, que dejaban para después lo importante. Y después decían que el problema era la economía. No, el problema era lo que aceptaban como normal. La pobreza comienza cuando aceptas pequeños descuidos, como si no importaran. Cuando toleras no saber cuánto gastas. Cuando toleras llegar justo a fin de mes. Cuando toleras deudas pequeñas porque no son graves. Cuando toleras perder 2 horas diarias en distracciones. Nada de eso parece dramático. Pero acumulado durante años, se convierte en una estructura sólida de escasez. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas ganan lo mismo. Una decide registrar cada gasto durante 6 meses, aunque le incomode. Ajusta, elimina lo innecesario, aprende a decir no. La otra sigue diciendo, yo soy malo para los números, y no revisa nada. Después de un año, sus realidades financieras son distintas. No por suerte, por estándares. Uno dejó de tolerar el desorden, el otro lo justificó. He visto hombres con pocos recursos avanzar más rápido que otros con mayores ingresos. La diferencia, no toleraban la mediocridad personal. Si se equivocaban, corregían. Si fallaban, ajustaban. No se explicaban demasiado. Actuaban. La mentalidad tolerante, en cambio, siempre encuentra razones elegantes para no cambiar. Así está el país. No hay oportunidades. Todos estamos igual. Y puede que algo de eso sea cierto, pero ninguna de esas frases mejora tu situación. La tolerancia baja tu estándar sin que te des cuenta. Hoy aceptas un pequeño desorden. Mañana aceptas una pequeña deuda. Después aceptas un pequeño incumplimiento. Y cuando quieres reaccionar, tu identidad ya se acostumbró a vivir por debajo de tu potencial. El problema no es el dinero que falta, es el carácter que se relajó. Cuando decides eliminar la pobreza, lo primero que tienes que eliminar es la permisividad contigo mismo. Dejar de aceptar lo que sabes que no está bien. Levantarte a la hora que dijiste. Cumplir el presupuesto que definiste. Terminar lo que empezaste. No porque alguien te vigile, sino porque decidiste respetarte. El día que dejas de tolerar la vida que te mantiene pequeño, la pobreza empieza a quedarse sin espacio en tu mente. Disciplina supera motivación. Y quiero que entiendas esto profundamente, porque muchos viven esperando sentirse inspirados para comenzar, esperando ese impulso emocional que los haga levantarse temprano, ahorrar, estudiar, trabajar más duro. Pero la motivación es inestable. Hoy está alta, mañana desaparece. Si tu progreso depende de cómo te sientes, tu avance será tan inestable como tus emociones. Recuerdo cuando era joven y veía cómo en Japón la gente no hablaba tanto de motivación. No necesitaban estar animados para cumplir, simplemente lo hacían. El tren pasa a la hora exacta, no porque
el conductor esté motivado, sino porque hay un sistema y una disciplina que no depende del ánimo. En cambio, en otros contextos veía algo diferente, ¿no? Mucho entusiasmo al principio, grandes declaraciones, promesas fuertes y después abandono silencioso. No por falta de talento, sino por falta de estructura. La motivación es un buen inicio, pero es un pésimo jefe. Te hace empezar, pero no te mantiene. La disciplina, en cambio, es silenciosa. No necesita aplausos, no necesita emoción, solo necesita decisión repetida. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas quieren mejorar su situación financiera. Una espera a tener ganas de estudiar una nueva habilidad después del trabajo. Si está cansada, lo deja para mañana. Si tuvo un mal día, lo pospone. La otra decidió que estudiará 1 hora diaria sin importar cómo se sienta. Algunos días estará cansada. Otros días no tendrá ánimo, pero cumple. Después de 1 año, la diferencia es enorme. No por inteligencia, por consistencia. Yo mismo he tenido días sin ganas de seguir, días en los que el cansancio pesa y el reconocimiento no llega, pero entendí algo muy temprano. Si solo actúo cuando me siento fuerte, estoy construyendo una vida débil, porque la vida no siempre se siente bien. La disciplina es hacer lo correcto, incluso cuando no es agradable. La pobreza se alimenta de decisiones emocionales. Hoy me lo merezco. Hoy no quiero pensar en eso. Hoy descanso. Y el problema no es un día. El problema es el patrón. Cuando cada emoción tiene permiso para decidir por ti, tu futuro queda a merced de tu estado de ánimo. La disciplina cambia esa dinámica. Define reglas claras antes de que aparezca la emoción. Si dijiste que ahorrarás el 20%, lo haces aunque tengas un impulso de gastar. Si dijiste que te levantarás a las 5, lo haces aunque la cama esté cómoda. No porque seas rígido, sino porque decidiste que tu futuro vale más que tu comodidad momentánea. He visto personas con menos recursos que prosperan porque son disciplinadas, y he visto personas con más oportunidades que fracasan porque viven dependiendo de inspiración constante. La disciplina no es castigo, es estructura, y la estructura libera. Te quita el debate interno diario. Ya no preguntas, ¿lo hago o no? Simplemente cumples. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, la pobreza pierde fuerza, porque ya no negocias contigo mismo cada mañana. Ya no dependes de aplausos. Ya no necesitas sentirte motivado para actuar. La motivación te impulsa un momento, la disciplina te transforma una vida. La pobreza se alimenta de comodidad inmediata, no de grandes errores, no de decisiones catastróficas. Se alimenta de pequeños permisos diarios que parecen inofensivos, 5 minutos más en la cama. Un gasto que no es tan grande, una conversación difícil que decides posponer, un curso que empiezas la próxima semana. Nada de eso parece grave, pero repetido durante años, construye una vida estancada. La comodidad inmediata es atractiva porque elimina tensión en el momento, te hace sentir bien ahora. El problema es que casi siempre compromete algo del futuro, y cuando eliges alivio constante sobre progreso sostenido, estás entrenando a tu mente para evitar el crecimiento. Recuerdo cuando observaba diferencias culturales muy claras. En algunos lugares la gente se preparaba con anticipación, hacía fila con orden, respetaba procesos, aunque fueran incómodos. En otros se buscaba el atajo, el camino más fácil, la solución rápida. A corto plazo parecía más práctico. A largo plazo generaba desorden, retrasos y pérdida de oportunidades. Esa pequeña diferencia en cómo se enfrenta la incomodidad diaria termina marcando décadas. Te doy un ejemplo concreto. Supongamos que recibes un ingreso extra. Tienes 2 opciones: usarlo para reducir una deuda o gastarlo en algo que deseas hace tiempo. La deuda no se siente urgente, el deseo sí. La compra te da satisfacción inmediata, la reducción de deuda te da tranquilidad futura. Si constantemente eliges la satisfacción inmediata, tu cerebro aprende que el placer presente es prioridad. Y así, poco a poco, el margen desaparece. La pobreza no siempre es falta de esfuerzo. Muchas personas trabajan duro, pero fuera de su horario productivo eligen comodidad constante.
Terminan el día y dicen, merezco desconectarme. Y desconectarse no es el problema. El problema es cuando la desconexión se vuelve rutina descontrolada, horas de entretenimiento, cero aprendizaje, meses de consumo, cero inversión en habilidades, años de distracción, cero avance estructural. La comodidad inmediata también se ve en decisiones invisibles. Evitar revisar tus números porque incomoda. No pedir un aumento porque genera nervios. No empezar ese proyecto porque no te sientes listo. Cada evitación protege tu tranquilidad hoy, pero debilita tu posición mañana. Yo mismo he sentido esa tentación. Hay días en los que sería más fácil no exigirme, no prepararme, no estudiar, no organizar. Pero entendí algo. Cada vez que cedo a la comodidad sin criterio, estoy reforzando una identidad frágil. Y una identidad frágil no sostiene prosperidad. La incomodidad bien elegida es crecimiento. Levantarte temprano cuando nadie te obliga. Decir no cuando todos dicen sí. Ahorrar cuando podrías gastar. Practicar cuando nadie te ve. Esa incomodidad no destruye tu vida, la fortalece. Es como un músculo. Al principio duele, después te sostiene. La pobreza prospera donde la comodidad manda, donde el impulso decide, donde el presente domina al futuro. Pero cuando comienzas a preguntarte antes de cada decisión, ¿esto me acerca o me alivia?, algo cambia. Empiezas a elegir con conciencia. Y el día que eliges progreso sobre comodidad, aunque nadie lo note, la pobreza empieza a debilitarse. No es cuánto ganas, es cómo administras lo que recibes. Esta frase incomoda porque rompe una excusa muy popular. Si yo ganara más, mi vida cambiaría. Tal vez mejoraría un poco, sí, pero no cambiaría de fondo si tu manera de manejar el dinero sigue siendo la misma. He visto personas duplicar sus ingresos y mantener exactamente el mismo nivel de estrés. Más dinero, pero también más gastos. Más ingresos, pero también más deudas. ¿Qué pasó? No cambió la mentalidad, solo cambió la cantidad. Y cuando la mentalidad no se transforma, el dinero simplemente amplifica el desorden. En una ocasión hablé con un hombre que decía que su problema era el salario. Decía que con ese ingreso era imposible ahorrar. Le pedí que durante un mes anotara absolutamente todo lo que gastaba, todo. Desde el café hasta las suscripciones automáticas que ya ni recordaba. Al final del mes estaba sorprendido. No porque ganara poco, sino porque nunca había observado sus decisiones. Había pequeñas fugas constantes, nada dramático por separado, pero juntas eran suficientes para impedir cualquier avance. Administrar no es solo dividir números, es definir prioridades antes de que el impulso aparezca. Es decidir por adelantado qué porcentaje se ahorra, qué se invierte, qué se usa para vivir. Cuando no decides tú, decide la emoción del momento. Y la emoción casi siempre favorece el consumo inmediato. Recuerdo algo que aprendí observando culturas diferentes. En algunos contextos, aunque el ingreso no fuera alto, había orden. Se respetaba el presupuesto como si fuera una regla básica de vida. No se trataba de avaricia, sino de coherencia. En otros lugares, con mayores ingresos promedio, predominaba la improvisación. El dinero entraba y salía sin dirección clara. No era cuestión de cantidad, era cuestión de estructura. Te doy un ejemplo práctico. 2 personas reciben un aumento. Una mantiene su estilo de vida igual y utiliza el excedente para reducir deudas o invertir en una habilidad nueva. La otra aumenta inmediatamente su nivel de gasto. Cambia de teléfono, aumenta salidas, adquiere nuevas cuotas. Después de un año, una tiene mayor libertad financiera, la otra tiene mayor presión. Ambas ganaron lo mismo, pero administraron diferente. Administrar bien el dinero también es aprender a posponer. No todo lo que puedes comprar, debes comprarlo ahora. La capacidad de esperar es una de las habilidades financieras más poderosas que existen. Cuando aprendes a diferenciar entre necesidad real
y deseo momentáneo, empiezas a tomar decisiones con claridad. Yo mismo he tenido que practicar esa disciplina. No siempre es agradable. A veces significa decir no cuando otros dicen sí. A veces implica vivir por debajo de lo que podrías aparentar. Pero entendí que el orden financiero no limita, libera. Cuando sabes exactamente hacia dónde va tu dinero, la ansiedad disminuye. No porque tengas mucho, sino porque tienes control. El dinero mal administrado genera caos incluso en abundancia. El dinero bien administrado crea estabilidad incluso en escasez. Por eso no se trata primero de ganar más. Se trata de aprender a gobernar lo que ya está en tus manos. Porque el problema no es el tamaño de tu ingreso, es el tamaño de tu criterio al usarlo. Eleva tu estándar interno, no tus excusas externas. Porque mientras tu energía esté enfocada en explicar por qué no puedes, nunca la usarás para convertirte en alguien que sí puede. Es fácil encontrar razones. La economía está difícil, el mercado está saturado, la competencia es injusta, la familia no apoya, el pasado fue complicado. Algunas de esas cosas pueden ser reales, no las niego. Pero cuando conviertes esas realidades en el centro de tu discurso interno, tu estándar baja sin que lo notes. Empiezas a exigirte menos porque las circunstancias no ayudan. Recuerdo algo que me marcó profundamente al crecer entre culturas distintas. En un entorno escuchaba constantemente justificaciones, así somos, aquí todo es complicado, con contactos es más fácil. En el otro entorno la conversación era distinta. No se negaban las dificultades, pero la pregunta dominante era ¿qué debo mejorar yo? No era un discurso romántico, era práctico. Si llegabas tarde, no era culpa del tráfico, era falta de previsión. Si fallabas, corregías, sin drama. El estándar interno es la línea invisible que define lo que aceptas de ti mismo. Si tu estándar es bajo, cualquier esfuerzo parece suficiente. Si tu estándar es alto, incluso cuando cumples, buscas mejorar. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, transforma resultados. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas pierden una oportunidad laboral. Una dice, es que no tengo suerte. La otra se pregunta, ¿qué habilidad me faltó? La primera, protege su ego. La segunda, eleva su estándar. Meses después, la diferencia se nota. No porque la vida haya sido más justa con uno, sino porque uno decidió exigirse más que justificarse. Elevar tu estándar no significa volverte rígido o perfeccionista obsesivo. Significa definir claramente qué ya no está permitido en tu vida. No está permitido llegar tarde. No está permitido gastar sin registrar. No está permitido prometer y no cumplir. No está permitido abandonar lo que empiezas. Cuando esas reglas internas se vuelven firmes, tu identidad comienza a cambiar. Las excusas externas tranquilizan momentáneamente, pero debilitan tu carácter. Te hacen sentir comprendido, pero no transformado. El estándar interno, en cambio, incomoda. Te obliga a mirar tus fallas. Te obliga a aceptar que puedes hacerlo mejor. Pero esa incomodidad es crecimiento. He visto personas con contextos difíciles avanzar más que otras con mayores ventajas. La diferencia, no negociaban con su propio nivel de exigencia. No esperaban que el entorno mejorara para mejorar ellos. Ajustaban su actitud primero. Y esa coherencia terminaba generando oportunidades. Cuando elevas tu estándar interno, cambian tus decisiones diarias. Empiezas a preparar mejor tus reuniones, a cuidar más tu tiempo, a respetar tu presupuesto, a terminar lo que empiezas, no porque alguien te esté evaluando, sino porque tú decidiste que tu vida merece mayor nivel. El entorno puede influir, pero tu estándar determina tu respuesta. Y la respuesta repetida crea tu destino financiero. Porque el día que dejas de explicarte y comienzas a exigirte, la pobreza empieza a quedarse sin argumentos. Tu tiempo es tu primer capital. Antes de preocuparte por cuánto dinero entra o sale, pregúntate, ¿cómo estás usando las horas que tienes? Porque mientras desperdicias tu tiempo,
el dinero que puedas ganar nunca alcanzará. Es el recurso que más rápido se va y el que menos vuelve. Cada minuto que pasa sin un propósito definido es una oportunidad que desaparece para siempre. Recuerdo cuando trabajaba en proyectos personales mientras estudiaba y vivía con limitaciones. Mis amigos dormían hasta tarde, veían televisión, pasaban horas en redes sociales. Yo también sentía la tentación, pero entendí que esas horas eran mi activo más valioso. Una hora invertida en aprender algo nuevo, practicar una habilidad o avanzar en un proyecto tenía más retorno que cualquier ingreso inmediato. Esa decisión diaria repetida durante meses fue la que empezó a cambiar mi camino financiero. Muchos hombres creen que el tiempo es abundante, que habrá otro día para empezar, otro mes para corregir errores, otra oportunidad para crecer. Y ahí está la trampa. La comodidad diaria roba horas sin que lo notes. Las distracciones se acumulan. Los mensajes, las urgencias ajenas, las reuniones innecesarias, el entretenimiento sin límite, todo consume bloques de tiempo que podrían invertirse en crear valor real, y cuando al fin quieres actuar, ya no queda energía, enfoque ni claridad. Lo que distingue a quienes salen de la pobreza no es necesariamente talento o suerte, sino la manera en que gestionan cada hora. No esperan motivación, crean agenda, no dependen de ánimo, crean rutina. Aprenden a priorizar lo importante sobre lo urgente, a decir no sin culpa, a proteger las horas más claras de su día para construir algo propio. Porque el tiempo que no proteges, alguien más lo aprovecha a tu costa y la vida financiera se resiente. Te doy un ejemplo concreto. Cuando decidí aprender una habilidad que me permitiría aumentar mis ingresos, no fue fácil. Tenía trabajo, responsabilidades y distracciones constantes. Cada día elegí levantarme más temprano, cerrar el teléfono, apagar notificaciones y concentrarme en esas horas iniciales del día. Al principio, cada sacrificio dolía, pero con el tiempo, esas horas acumuladas generaron resultados que ningún aumento de salario habría dado por sí solo. Invertir tiempo en algo que te vuelve más valioso es diferente a trabajar más horas. Es estratégico. No se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. Cada bloque que dedicas a aprender, planear, practicar o crear se multiplica. Cada hora malgastada no regresa. Cuando entiendes que tu tiempo es tu primer capital, tus decisiones cambian. Comienzas a decir no a lo que no aporta. Comienzas a valorar cada momento. Comienzas a construir estructuras que sostienen tu esfuerzo aunque el ánimo baje. Porque el dinero puede ir y venir, pero el tiempo perdido nunca vuelve. El día que empiezas a invertir tu tiempo con la misma seriedad que invertirías dinero, aunque tus ingresos aún sean modestos, tu vida empieza a cambiar. Vuélvete difícil de reemplazar. Porque en el mundo financiero el dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Puedes trabajar 10 horas al día, hacer lo mismo que todos los demás y aún así no avanzar. Es incómodo decirlo, pero es verdad. Si cualquiera puede hacer lo que tú haces, cualquiera puede ganar lo que tú ganas. Y esa es la trampa que mantiene a tantos hombres atrapados en la pobreza. Confunden actividad con progreso. Recuerdo cuando empecé en mi primer empleo serio. Hacía muchas cosas, estaba ocupado, cumplía con todo lo que me pedían, pero al final del mes mis ingresos no reflejaban ese esfuerzo. Observé a mis colegas más especializados. Uno que dominaba un software que pocos conocían, otro que podía resolver problemas complejos sin supervisión, alguien que sabía negociar y comunicar sus ideas de manera que generaba resultados. Ellos tenían algo que yo no, eran difíciles de reemplazar, y esa diferencia, aunque parecía invisible al principio, se traducía en seguridad, oportunidades y mayores ingresos. Ser difícil de reemplazar no significa hacerlo todo solo, ni cargar con responsabilidades que no te corresponden. Significa construir habilidades, conocimientos y competencias que pocas personas dominan. Habilidades que generan valor real y tangible que el mercado reconoce y recompensa. Aprender algo complejo, persistir mientras otros buscan atajos,
practicar sin que haya aplausos inmediatos. Todo eso crea tu singularidad. Muchos hombres trabajan duro, sí, pero en cosas que no importan. Prefieren lo cómodo, lo conocido, lo fácil de replicar. Y aquí está la verdad dura. El mercado no paga esfuerzo genérico. Paga resultados que pocos pueden entregar. Por eso, la verdadera salida de la pobreza exige elegir una habilidad difícil y comprometerse con ella incluso cuando el retorno no es inmediato. Puede ser aprender a programar, vender, liderar equipos, analizar datos, diseñar sistemas, comunicar con impacto. Lo importante es que sea demandada, escasa y compleja. Yo mismo pasé noches estudiando, practicando y fallando. Muchas veces parecía que no avanzaba, que era más fácil rendirse, pero entendí que cada hora invertida me hacía menos reemplazable. Cada avance, por pequeño que fuera, se sumaba y empezaba a crear una barrera invisible. Si alguien más intentaba ocupar mi lugar, no podría. Ese valor me permitió negociar mejores condiciones, tener más oportunidades y sobre todo sentir que el control de mi vida estaba en mis manos. Construir competencia real requiere tolerar la incomodidad. La gratificación es lenta, no instantánea. Mientras otros buscan resultados rápidos, tú estás invirtiendo en algo que crece y se multiplica con el tiempo. Esa paciencia, esa insistencia es lo que separa a los que permanecen atrapados en la mediocridad de los que logran estabilidad y libertad financiera. El día que decides que tu valor no es negociable, que tu reemplazabilidad disminuye con cada esfuerzo consciente, dejas de perseguir dinero y empiezas a traerlo como consecuencia natural de tu capacidad. Porque el dinero sigue a quien se vuelve indispensable, a quien nadie puede sustituir fácilmente, a quien ha construido algo que pocos pueden ofrecer. Piensa en décadas, no en semanas. La mayoría de los hombres viven como si la vida fuera una serie de semanas aisladas, reaccionando a lo urgente, buscando alivio inmediato y creyendo que los resultados rápidos son el camino al éxito. Gastan, trabajan y deciden como si el futuro no existiera y luego se sorprenden de que nada cambie. Yo mismo caí en esa trampa muchas veces. Recuerdo mis primeros intentos de emprender. Emocionado por una idea, esperaba que un mes de esfuerzo diera resultados gigantescos. Cuando no llegaban, me frustraba y buscaba otra distracción. Ese ciclo de cortoplacismo mantiene a la mayoría atrapada. El problema no es trabajar poco o mal, es pensar en corto plazo. El cerebro, acostumbrado a sobrevivir semana a semana, no construye riqueza, construye estrés y ansiedad. Cada gasto impulsivo, cada atajo, cada decisión de alivio inmediato se acumula y define tu futuro más de lo que imaginas. Aprendí que para eliminar la pobreza, primero debía aprender a ver más lejos, a proyectar mis acciones en años, no en días. Esto no es teoría, es práctica diaria. Cuando empecé a planear en décadas, todo cambió. Comencé a preguntarme, si sigo haciendo esto durante 5 o 10 años, ¿dónde estaré? Esa simple pregunta cambia la percepción de cada acción diaria. El ocio dejó de ser un refugio cómodo y pasó a ser tiempo que podía invertir en aprendizaje o crecimiento. Las pequeñas decisiones financieras dejaron de ser inofensivas y se convirtieron en bloques que construyen o destruyen un futuro. Cada hora estudiando una habilidad, cada ahorro sistemático, cada hábito disciplinado comenzó a sumar. Un ejemplo práctico. Ahorraba poco al principio, pero decidí proyectarlo a 10 años con interés compuesto. Cada peso dejado de gastar en comodidad inmediata se convirtió en una herramienta que en el futuro podría abrir oportunidades que antes parecían imposibles. Aprendí que pensar en semanas solo te mantiene en el ciclo de reacción. Pensar en décadas te permite diseñar tu vida paso a paso, con claridad y dirección. El pensamiento a largo plazo también cambia tu tolerancia a la incomodidad. Lo que duele hoy deja de sentirse como sacrificio, porque sabes que es inversión. Dormir menos 1 hora para estudiar, renunciar a gastos innecesarios, entrenarte en una habilidad difícil, soportar la incomodidad de un plan de ahorro, todo comienza a tener sentido.
Y cuando tus decisiones diarias están alineadas con un objetivo de décadas, los resultados llegan más estables, más profundos y duraderos. He aprendido que la paciencia no es esperar sin actuar, sino trabajar todos los días con la certeza de que el efecto no será inmediato. La verdadera libertad financiera, la eliminación de la pobreza, no ocurre de golpe ni por suerte. Ocurre porque cada día construyes bloques que en conjunto forman un camino sólido, y ese camino es lo que sostiene tu vida, sin importar las crisis o las tentaciones momentáneas. El día que empiezas a vivir con la visión de décadas, cada decisión se vuelve coherente. Cada sacrificio, cada inversión de tiempo y esfuerzo, cada renuncia a la comodidad inmediata se traduce en progreso real y tangible. La pobreza deja de dictar el ritmo y tú comienzas a caminar en una dirección que con disciplina y constancia no permite retrocesos. Deja de explicar tu situación y empieza a corregirla. La mayoría de los hombres que permanecen en la pobreza pasan más tiempo buscando justificaciones que tomando acción. Culpan al gobierno, la economía, su familia, la mala suerte, incluso su educación. Yo también caí en esa trampa al principio. Recuerdo un periodo en que me sentaba, revisaba mis finanzas y encontraba excusas para cada error. No puedo ahorrar porque los precios subieron. No puedo invertir porque todavía no gano lo suficiente. Si tuviera alguien que me guiara, todo sería diferente. Cada excusa aliviaba momentáneamente mi conciencia, pero no cambiaba nada. Lo que aprendí es que explicar demasiado se convierte en una forma sofisticada de paralizarse. Mientras buscas justificación, tu acción se detiene. La explicación te hace sentir que estás haciendo algo, pero en realidad solo estás alimentando la ilusión de control. La pobreza se sostiene en esa ilusión. Cuanto más tiempo dedicas a justificar, menos tiempo dedicas a corregir. Y esa es la diferencia clave entre los que permanecen atrapados y los que salen adelante. La corrección requiere honestidad brutal contigo mismo. Sentarte, mirar tus números reales, tus hábitos de gasto, tus decisiones repetidas y aceptar que eres responsable de lo que ha sucedido, aunque no hayas elegido todas las circunstancias. Recuerdo cuando finalmente hice eso, me senté con una hoja de cálculo, registré cada gasto del mes, cada deuda, cada ingreso. Al principio dolió ver la realidad sin suavizarla, pero ese dolor fue liberador. Era incómodo, sí, pero al mismo tiempo me dio un mapa claro de lo que necesitaba cambiar. El cambio comienza con asumir lo que depende de ti y dejar de culpar a factores externos. Cuando aceptas responsabilidad total, recuperas poder. Cada acción deja de depender de permiso o circunstancias externas y empieza a depender de tu decisión consciente. Ese cambio mental es invisible para otros, pero transforma todo tu comportamiento financiero. Comienzas a priorizar, a planificar, a invertir, a ahorrar y a trabajar con propósito. Incluso los errores se convierten en información, no en excusa. Un ejemplo práctico. En mis primeros proyectos esperaba que las condiciones fueran perfectas. La falta de recursos, contactos o apoyo eran mis excusas constantes, hasta que decidí ignorarlas y actuar con lo que tenía. Cada pequeña acción coherente generaba resultados, y con el tiempo, la acumulación de esas acciones superó cualquier limitación que antes justificaba. Aprendí que esperar circunstancias ideales es perder tiempo. Actuar con lo que tienes hoy es lo que genera progreso real. El momento que dejas de explicarte y comienzas a corregir tu rumbo, la pobreza pierde un aliado poderoso, tu autoengaño. Cada excusa que eliminas, cada hábito que ajustas, cada responsabilidad que asumes construye una trayectoria distinta. La acción consciente reemplaza la justificación y la corrección sostenida reemplaza la queja. El día que decides que tu situación es tu responsabilidad práctica, aunque el mundo no sea justo ni perfecto, empiezas a mover tu vida en la dirección correcta. No se trata de castigo, se trata de poder. La pobreza deja de tener lugar cuando decides corregir lo que antes solo explicabas. Haz que tu disciplina se convierta en identidad. La mayoría de los hombres creen que basta con motivación para cambiar su situación financiera,
Pero la motivación es frágil, viene y va con el ánimo, con el cansancio, con los problemas del día. Yo también lo aprendí de la manera difícil. Recuerdo los primeros meses de esfuerzo en mi carrera. Cada mañana me obligaba a levantarme temprano, a estudiar, a practicar, a trabajar más de lo que me apetecía, pero mientras mi motivación estaba alta, parecía fácil. Cuando llegaban los días malos, los días de desánimo, las semanas agotadoras, me descubrí saltando tareas, justificando retrasos, cayendo de nuevo en hábitos antiguos. Eso me enseñó una verdad fundamental. La disciplina no puede depender de cómo te sientes hoy. Si tu conducta está sujeta a tu estado emocional, estás condenado a la inestabilidad. La disciplina solo se vuelve efectiva cuando deja de ser algo externo y se convierte en parte de quién eres. Cuando decides que ciertas acciones no son negociables, que ciertos hábitos son tu estándar, que ciertas rutinas definen tu día sin importar tu ánimo, entonces la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu identidad. Un ejemplo claro de esto en mi vida fue el hábito de leer y estudiar todos los días, incluso cuando no tenía ganas. Al principio me forzaba. Cada día era una lucha mental, pero después de meses, leer y aprender se volvió algo automático, una extensión de mí mismo. No me preguntaba si quería hacerlo, lo hacía porque eso era lo que yo hacía. Mi identidad estaba alineada con mis hábitos. Y ese cambio hizo que otras áreas de mi vida siguieran la misma dirección. Ahorro, trabajo, inversión, relación con el dinero. Todo empezó a fluir porque la disciplina ya no era un castigo, era mi forma de vivir. Cuando tu disciplina se convierte en identidad, los resultados dejan de depender de la motivación y comienzan a depender de tu consistencia. Las pequeñas acciones repetidas, incluso cuando no tienes ganas, acumulan efecto con el tiempo. Cada mañana que decides entrenarte, estudiar, trabajar, ahorrar, incluso en silencio, aunque nadie lo note, estás fortaleciendo no solo tu habilidad o tu cuenta bancaria, sino tu carácter. Y el carácter es lo que sostiene la riqueza y elimina la pobreza a largo plazo. Otro ejemplo. En mi trabajo había tareas incómodas que nadie quería hacer. Al principio las evitaba porque eran duras y aburridas. Pero un día decidí que mi estándar no negociaba evitar incomodidades. Me obligué a hacerlas todos los días y con el tiempo mi reputación y mis resultados comenzaron a crecer. La disciplina había dejado de ser una opción y se convirtió en una parte de mi identidad profesional. El poder de esta transformación es silencioso pero radical. Cuando la disciplina es identidad, no hay excusas. No hay días malos que te detengan, no hay emociones que te desvíen, no hay presión externa necesaria. Lo haces porque eso es lo que tú eres. Y cuando eso sucede, la pobreza pierde terreno porque no depende de suerte, oportunidades externas o motivación, sino de la coherencia interna que ya está instalada en tu manera de vivir. El día que tu disciplina define quién eres, no hay vuelta atrás. Tus decisiones, tus hábitos y tu vida comienzan a alinearse automáticamente con el progreso que antes parecía imposible. Hoy quiero que entiendas algo fundamental. Eliminar tu pobreza no es un golpe de suerte, no es un mes bueno ni una oportunidad mágica. Es una serie de decisiones silenciosas, incómodas y consistentes que se repiten todos los días. Es levantarte cuando otros se quedan dormidos, decir no cuando otros dicen sí, trabajar cuando nadie observa, aprender cuando otros descansan. Es asumir la responsabilidad completa de tu vida. Incluso cuando la vida no fue justa contigo, incluso cuando nadie te aplaude. Cada hábito que eliges, cada sacrificio que soportas, cada regla que decides no negociar es un ladrillo que construye tu libertad. La pobreza sobrevive donde la identidad es flexible, donde los límites son negociables y donde la comodidad manda más que la disciplina. Pero cuando obligas a tu mente a respetar tus estándares, cuando proteges tu tiempo como el recurso más valioso que tienes, cuando tu disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en parte de ti, algo cambia por dentro. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu destino.
La riqueza no es un premio, es la consecuencia natural de la coherencia. No de lo que ganas hoy, sino de cómo actúas todos los días, incluso cuando nadie lo ve. Hoy tienes una elección clara. Seguir justificando, esperando, adaptándote a la comodidad, o empezar a corregir, a exigir, a sostener reglas que cambien tu vida para siempre. La pobreza no desaparecerá sola. No se apiada, no se cansa, no baja su costo. Solo desaparece cuando decides, sin excusas y sin drama, que ya no vas a vivir obedeciendo hábitos que te mantienen pequeño. Oblígate a actuar, incluso cuando es difícil. Oblígate a respetarte, incluso cuando nadie lo nota. Oblígate a cumplir, incluso cuando nadie te observa. El día que tu estándar deje de ser negociable, el día que tu disciplina se vuelva identidad, ese día la pobreza dejará de tener espacio en tu vida. No porque alguien te ayude, no porque el sistema cambie, sino porque tú cambiaste. Ese día, aunque silencioso y difícil, es el verdadero inicio de tu libertad financiera y no hay vuelta atrás.